Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Periodistas. Este espacio en donde hemos estado charlando con muy buenos amigos, con personajes que han escrito, que han narrado, que han hablado la historia de nuestro país, de nuestro estado. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a alguien que conozco hace muchos años. Primero lo conocí en pantalla y lo veía en televisión y después en la radio, y después resulta ser que cuando yo me empiezo a involucrar en medios de comunicación me encuentro a un gran personaje, a un gran amigo que es Mario Javier Sánchez de la Torre. Mi querido Mario, gracias. Qué gusto estar contigo. Te digo salud antes de empezar con un vinito tinto riquísimo, que en Casa Bonilla tienen unos vinos españoles deliciosos. Hay que ir a probarlos, muy rico, mi querido Mario. Y como decía yo en el intro, hemos estado platicando con muchos colegas tuyos para conocer la historia, y siempre digo, la historia de quien han narrado y escrito la historia, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la verdad. Entonces, Mario, te haré la misma pregunta que le he hecho a los demás amigos, para que la gente que nos hace favor de ver sepa quién era Mario de niño, dónde estudia, dónde se desarrolla, tus padres, en dónde naces. Esta parte es bien interesante y quiero saberlo de ti también, mi querido Mario. ¿Cómo no? Claro. Mira, yo nací en el Distrito Federal, ¿sí? Soy de la Ciudad de México, allí estudié. ¿En qué colonia naces? Allá en la colonia Roma. En la Roma. Exactamente, nunca se me va a olvidar, es más, cada vez que paso me acuerdo. Existe en la esquina de Orizaba y Álvaro Obregón. Ok. Ahí inició. Que ahora está precioso ese lugar. Bueno, ahora ahí debe ser una casa de ese tipo francés, de la época de Don Porfirio, porque ahí en esa casa inicia el Hospital Dalinde. Okay. ¿Sí? El Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, que después se hizo muy famoso. Sí, claro. ¿Sí? Ese fue el antecedente del Santa Elena. Ahí nazco, ahí vivo en esa colonia, hasta antes de venirme a Jalapa. Yo me vengo a Jalapa, estudié primaria, secundaria y preparatoria en el Instituto Patria, con los jesuitas ahí en México. También un lugar muy típico, muy famoso en México, el Instituto Patria hasta la fecha, ¿no? En Polanco, ahí estaba, donde ahora hay una plaza comercial gigantesca. Claro. Me vengo a Jalapa en 1980 y llego directamente a trabajar, porque para eso vine, al inicio, a la inauguración, a la creación, digamos, porque no había nada, a la creación de lo que en ese momento se llamaba Canal 4 Más de televisión. Ok, así se llamaba. Sí, así era. Oye, y antes de entrar al Canal 4 Más, en México, tu vida de niño, de chavo, ¿era en el barrio, en la colonia Roma? Pues en la colonia Roma, sí. Que ahí era una colonia bastante bien, digamos. Pues sabía, ¿no? Mira, de todo, porque en la Roma es una colonia, si no digamos muy grande, es una colonia en la que tiene diferentes, digamos, aspectos había en ese momento de situaciones económicas, ¿no? Claro. Había una parte que era la parte de la Roma Sur, que daba a Insurgente Sur, a la colonia del Valle, inclusive, la dividía el viaducto Miguel Alemán, era lo que lo dividía de la colonia del Valle. Luego estaba la parte de la colonia Roma Centro, ¿sí? Y luego la colonia, digamos, que pudiéramos decir norte, que era la que hacía límite con Avenida Chapultepec. Así es. Y ahí junto estaba la zona rosa. Así es, tal cual sigue en este momento. Sí. Así, y entonces había los tres, digamos, niveles económicos en ese momento, no sé si sigue así. Del otro lado la Condesa. Exactamente, ¿no? Del otro lado, exactamente la Condesa, y del otro Pero lado. Pero lugares con mucha aristocracia, ¿no? Sí, la Doctores más fácil. Y en otra esquinita, la Buenos Aires. Así es, sí. Era claro. Emblemático, sigue siendo emblemático. Sí, así es, sí. O sea, era lo interesante de la colonia Roma, ¿no? Claro, sí. Ahora, la población era de gente del Distrito Federal, de diferentes clases sociales, las tres, digamos, había, ¿sí?
y una gran cantidad de habitantes de, digamos, israelitas. Okay. ¿Sí? Había, no sé si todavía existen, yo creo que sí, yo conocía 2 sinagogas, nada más dentro de la pura colonia, o sea, 2, y había muchísima gente que vivía ahí, de raza, bueno, de israelitas, ¿no? Sí. Que conocía yo también, que éramos amigos y todo. Eso, en ese ambiente vivo, en ese ambiente crezco, y me llevo tanto con, pues obviamente con mis compañeros y amigos de la colonia, ¿sí? Como con gente que conocía yo en mi escuela, que era un ambiente totalmente, pues fuera de la colonia Roma, ¿no? Claro. Porque el Instituto Patria estaba en Polanco, sí. y era otro tema, tipo claro. diferente de población estudiantil. Sí, los judíos, ¿no? No, el Instituto Patria era... No, quiero decir de Polanco, toda esta sí, parte, sí. Sí, acá era muy diferente, ¿no? Ajá. Entonces, pues crezco ahí termino hasta... dejo de estudiar en 1968, por cierto. ¿En mil qué? 968. Fíjate que ahí hay una cosa muy importante. Cuando yo estaba naciendo, mi querido Mario, sí. Sí, debe ser. Sí, mira, en 1968, por andar yo en las escuelas con mis amigos, me salgo del Instituto Patria, estaba yo en segundo de preparatoria allá, y me cambio a la Escuela Nacional Preparatoria número 4, que era la de Tacubaya, o sigue siendo la de Tacubaya, que se llama Vidal Castañeda y Nájera. Obviamente me salgo, presento mi examen de admisión, porque se presentaba examen de admisión, fue en 67 esto, mi examen de admisión a la Escuela Nacional Preparatoria, obviamente lo pasé, y entro, fíjate lo que era el querer estar con los cuates, ¿no? Entro a primero de prepa otra vez. No, bueno, te regresaste. ¿Y tus papás te lo permitían seguir? Pues, no les quedó de otra. Yo creo que yo lo hice y les avisé ya, ¿no? Entonces, ahí me cambio a la prepa, digamos, de la UNAM, ¿no? Sí. De una escuela particular a la oficial. Y exactamente me cambio cuando empieza el movimiento 68. Claro, no, entonces, entro a la prepa, termino el primer año de prepa en la 4, entro al segundo año de prepa, se viene el movimiento de 68, se para todo, que fue un año prácticamente de paro, y en esa época, un poco antes de que empezara la Olimpiada, la Secretaría de Educación Pública a través de la televisión lanza un anuncio para preparar comentaristas de radio y televisión por medio de la Dirección General de Educación Audiovisual de la Secretaría de Educación Pública. Que ya no existe esa dirección. Yo creo que no. Nunca la veo bien. ¿Sí? Entonces, mi mamá me anima y entro. ¿Tu hermana? Mi mamá. Ah, tu mamá. Mi mamá maestra, mi mamá era pintora. Era artista, y además era maestra en artes plásticas. ¿Sí? Y fue egresada de San Carlos, pero además estudió la carrera de maestro de artes plásticas. Entonces me meto a ese curso. Entro a ese curso, ya es donde saco mi licencia para radio y televisión, ¿sí? Que era indispensable en esa época. Sí, no podías. Si querías trabajar en radio o televisión, si no tenías licencia. Los famosos 3 exámenes, ¿no? Sí, no podías entrar. Sí, claro. No como ahora, ¿no? Que cualquiera entra, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Sí? Entonces eso de alguna manera me empieza a cambiar la vida, ¿sí? Porque además en ese mismo lapso, fíjate lo que me metí a estudiar, eso también me convencieron en mi casa. Me metí a una escuela que era una filial de IBM de México, ¿sí? Y estudié programación y análisis de computadoras. Y terminé esa carrera era de 2 años, ¿sí? En esa época más o menos, esa carrera la terminé en 1969 ya, ¿sí? Era pues muy diferente a lo que conocemos ahora de los sistemas informáticos. Por supuesto, era otra cosa, ¿no? tecnología. Ahí estudié para programación y análisis de computadoras de lo que era el sistema 360 de IBM, que era el que dominaba el mundo, y iniciaba el 370. No había las PCs, no existían, nada de eso. Por supuesto que no. Entonces no había muchas fuentes de empleo, ¿sí? Claro. Me acuerdo que yo en esa época, cuando terminé, los únicos lugares donde había sistemas de cómputo, que eran lugares muy grandes, los sistemas de cómputo eran oficinas muy grandes, era
Comisión Federal de Electricidad, Ujú. Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno del Distrito Federal y algunas que otras, digamos, compañías de seguros, Ujú. que eran muy importantes en México, pero párale de contar, Claro. no había mucho. Entonces, era muy difícil encontrar empleo en eso, ¿no? Ujú. Y- Obviamente estaban las cerveceras, las refresqueras y todas estas que eran empresas muy... Sí, pero grandes. no sé si tenían o no esta sistemas de cómputo, áreas. ¿no? Ujú. La verdad no sabía, Ujú. no supe nunca, ¿no? Ujú. Eso. Entonces, surge por ahí una oportunidad a través de una tía mía y me conecta con Jorge Saldaña, Ya. ¿sí? Y El Jorge- terrible Jorge Sí. Saldaña. Yo peleé con él mucho. yo trabajé con él muchos Sí. años. ¿Cómo pudiste? Sí, Bueno, era- no sé si de viejo se volvió insoportable, pero a mí me tocó una época, digo, yo no trabajé con él, pero rápido te comento, haciendo una coproducción con Carmen Armendáriz de México, España, me encarga Carmen que lo apoye para desarrollar algo del danzón. Ujú. No, fue terrible. Lo terminé por Carmen, o sea, porque Ajá. pero si no, no. Pero bueno, eso no es lo importante, es una anécdota en medio de... No, pues está bien, mira, yo empecé a trabajar con él, En Imevisión. estaba en Canal 13. en Sí, esa época. Imevisión. Estaba en Canal 13. Entonces, él me canaliza con su productor me pone a hacer noticieros en radio. Ok. Ya Ya. con tu licencia, por Sí, supuesto. sí, obviamente. Entonces empiezo a trabajar Que perdón, Mario, pocos saben del proceso de la licencia de locutor. Ah, sí, sí, Es porque decir, ahora el ya no examen existe. eran 3 exámenes, ¿no? Sí, Los que sí, presentabas. era un oral, Ajá, un escrito y uno era hablar en público. claro. ¿Sí? Sí. En el de hablar en público, la primera vez que hablé en público me quedé sin habla. Sí, no y puede- el de conocimientos era Sí. durísimo, No, todos tenías que estudiar Claro, mucho, ¿no? claro, sí. Inclusive yo hice una especie de trabajo de tesis Ujú. para presentar, para junto con el examen, ¿no? Ujú, sí, sí. ¿Sí? O sea, pues por ahí la tengo Claro. guardada, por Padrísimo. cierto. Perdón, Sí. pero es que es interesante que la gente sepa, ¿no? Que Sí, no porque era fácil. sacar una licencia, ¿cómo ya sacaron una licencia de conducir aquí que ni examen para si sabes manejar te hacen, ¿no? Era un tema. Era complicado, Era un pero tema. además estuve en un curso de más de un año. Claro, sí, sí, sí. O sea, este curso se alargó más allá de la Olimpiada. O sea, Así es. Los que tomamos el curso salimos Y siguieron. después de la Olimpiada. Ok. O sea, se suponía que el curso era para la cuestión de la Olimpiada, ¿no? Esto fue después, Continuó. ¿no? Sí. Ok. Entonces terminamos, salimos y pues seguí con Saldaña, pero me canaliza con su productor me manda a hacer un noticiero de radio. Un noticiero de radio, aquí ni sabes dónde, Ujú. una estación que en ese tiempo era muy famosa en México como la W, se llamaba ABC Internacional. Claro. Que debe de seguir, ¿eh? Sigue, Mario? Sí. existe todavía. Sí. Era ¿Estaba aquí en la Torre Latino? ¿Dónde no, estaba? no, la ABC Internacional estaba en un edificio en la avenida Cuauhtémoc, Ujú. esquina con Mérida, Ok. casi. Todo te tocaba cerca. Sí, sí, todo, fíjate, me tocaba cerca. Casi enfrente del edificio donde fue la Secretaría de Industria y Comercio hace Sí, 45 años más o menos, sí, que por cierto en el temblor desapareció Sí, se ese cayó. edificio. Ahí hacía yo, ahí fue la primera vez que entré al aire en vivo, hacía a las 8 de la mañana, porque no llegó la conductora oficial del noticiero. Y tuviste que entrarle. Sí. Pero Ahí- ya traías el colchón del aprendizaje de lo que habías estado haciendo, ¿no? Los cursos. Sí, o sea, lo de... Sí, Sí, la pero es preparación. muy diferente eso estar en vivo. Sí, claro, que llegue- claro. Y además, así, el noticiero se llamaba Comentando entre Café y Noticias. Ujú. Y el nombre de la chava, a lo mejor la llegaste a ver algún día en televisión, en Canal 13. Ella hacía un programa en Canal 13 que se llamaba Séptimo Día, ¿sí? Los domingos. Se llamaba Carmina Martínez. Me acuerdo Era del una nombre señora- de Séptimo Día, más no de ella. Era una señora española, Ujú. guapa, ya grandezona, que era la que era la titular de ese programa. Ujú. Entonces yo era reportero, entonces llegaba yo en las mañanas al programa cuando ella estaba. Entonces llego ese día, normal, entro y me dice el productor, ven, siéntate, empieza, porque ella no llegó. Entonces, entrar en esas condiciones al aire.
Le hubiera dicho primero dame un besito, ¿no? Sí, ¿qué voy a decir? ¿No? Sí, sí. Pues buenos días, ¿no? Sí. Y de ahí empecé a platicar y a comentar y me empezaron a pasar notas y todo y así inicié. Okay. Eso ha de haber sido 1970 y tantos, algo así. ¿Sí? Y sí, el principio de los 70. Sí, claro. Sí, y ahí empecé. De ahí seguí después con ese mismo productor haciendo otro programa en lo que es Grupo Asir México. Estaba yo en una estación que se llamaba, todavía debe existir, XEBOZ, Radio Voz, que era muy famosa en esa época. Ahí con otro cuate que era el titular. Obviamente yo era aprendiz, era puro reportero, ¿no? No me pagaba nada, además. ¿Sí? Se llamaba Jorge Adalberto Luna. Este cuate era el subdirector de lo que es el periódico La Prensa, que todavía existe, claro, que en ese tiempo era importantísimo en México, ese periódico. Sí, y ahí luego estuve haciendo unos cursos de preparación para televisión, ¿sí? Y en términos generales así es como me ligo a la cuestión de los medios de comunicación y obviamente pues dejé a un lado todo lo que era la cuestión informática. Claro. ¿Sí? Y ya me dediqué a eso porque... ¿Cuál fue tu primer trabajo pagado ya en el tema de la comunicación? Pues yo creo que mi primer trabajo pagado, no pagado como sueldo, sino pagado como compensación y después, fue de los que hacía yo en radio, o sea que de repente te daban una ayuda, ¿no? Y cosas así. Sí, sí, pero de los que hacía yo en México, ¿sí? Que fue ese del XBOZ. Oye, y entonces de repente llegas a Jalapa por... Bueno, me presenté un proyecto al gobierno del estado para lo que era una dirección de noticias. Se lo pasaron al gobernador, ¿qué era? Hernández Ochoa, y lo aprobó y me dijeron que viniera. Entonces, yo llego aquí en 1979, me entrevisto con el ingeniero Vicente Reyes Hernández, que era el sobrino del gobernador, y él sabía yo ya que yo venía y que iba a venir, ¿no? Ya él, le digo la experiencia, le presento todo, me dice, ¿está bien? Sí, pues ya traías 9 años, 8 años o 9 haciendo cosas. Sí, de trabajo, entonces, empiezo prácticamente hasta que se inaugura el Canal 4, que se inauguró el 6 de enero de 1980 con José López Portillo, que vino a inaugurarlo, y el gobernador de aquí. Yo prácticamente después de ese día es cuando ya me presento al canal, que era nada más como un jacalón, donde está ahora, pero era como una bodega, ¿no? Nada más así. Me acuerdo, no había nada, nada había, me acuerdo. Sí, y pues habíamos varios que teníamos a cargo diferentes áreas, ¿no? Entonces yo era el fundador y ahora sí que primer director y fundador y creador del área de noticias, ¿no? Entonces me tocó ser el que hice todo lo que era el área de noticias de lo que es ahora Radio Televisión de Veracruz. En ese momento se llamaba Canal 4 más de televisión, ¿sí? Y salgo al aire con, fíjate, un equipo muy interesante, a lo mejor alguna gente lo recuerda todavía. Salgo al aire, fíjate que el día exacto, fue tanta la presión de salir al aire en esa época con el noticiero del canal, que no me acuerdo el día exacto en que salimos al aire, pero fue en los últimos 5 días del mes de febrero de 1980. Salgo al aire con los siguientes compañeros. En deportes, el Cacala Blanco, Roberto Blanco Carrillo. En la sección cultural era Lidia Solano, una estudiante de la Facultad de Leyes, muy inquieta, muy interesante ella. Ana Rosa Lavín, una muchacha de Coatepec, ¿sí? Miguel Renaud, ¿sí? Y yo, como digamos conductor principal. Cada uno tenía una área diferente de noticias, ¿no? Y ahí empezamos todo el año de 1980, hicimos se llamaba Veracruz Hoy, según recuerdo el programa, y salíamos de 10 a 11 de la noche.
Ah, ok, ya Sí. bastante tarde. Sí, ya. Ujú. Sí, pero era un resumen del día, ¿no? Ujú, sí, sí. El programa. Entonces salíamos de 10 a 11 y ese programa duró todo 1980, Ujú, mientras llegaba a Costa Lagunas al gobierno, ¿no? ujú. Cuando llega a Costa Lagunas al gobierno, el noticiero sigue. Obviamente a mí me destituyen por razones normales de cambio Sí. de gobierno y de todo, ¿no? Sí, pero Miguel Guevara Rascón, que venía como director del Canal 4 por parte de don Agustín Acosta Lagunes, me dice que no me vaya, que me quede. Ujú. Yo me pensaba regresar a México, ¿no? Ujú. Entonces me dice que me quede, que no me vaya, porque pues dice, tú eres el que tienes aquí la imagen del canal y la experiencia para este tipo de programas, entonces quédate con nosotros. Ujú. Entonces, y me quedé. Ok. Y así fue como me quedé en el canal. De titular de noticias. No, ya no, me quedé haciendo, hubo varios. Lo que pasa es que en ese momento hubo varios conductores de noticias después de mí. Ok. Sí, varios. Hubo como 5 Ujú. que fueron cambiando, Ujú. duraban 1 mes, 2 meses, 3 meses, Ujú. hasta que en 1900, no me acuerdo si fue a finales de 1981 o en 1982, llega a Jalapa Raúl Peinberg. Ujú. Raúl Peinberg venía de Jalisco, de Guadalajara. Ujú. Él allá trabajaba en un canal de televisión, Ujú. me decía, y él en ese canal de televisión, según él me lo platicó, o sea, él allá en el canal leía poesías y le hacía Ok. cuestiones así en ese Ujú. canal de televisión. Entonces llega aquí, obviamente por lo que representaba en su voz, su personalidad Claro. y todo, Su imagen. lo meten a leer noticias y pues lo hizo muy bien. Muy bien, claro. ¿Sí? Ujú. Se quedó hasta que él solo renuncia porque le ofrecen irse a Televisa, a Ujú. Telever Veracruz, ¿no? Sí. A Ujú. Televisa Veracruz, ¿no? Ujú. Entonces es cuando renuncia y se va, ¿no? Y yo ya en esa época ya no estaba en el canal, Ya. ¿sí? Ya había salido porque más o menos en 1982, más o menos, fundé un sindicato ahí en el canal. Ok. ¿Sí? Entonces, pues obviamente... Tú fuiste de los traviesos, entonces. Sí, obviamente a don Agustín no le gustó y en cuanto terminó mi periodo me liquidaron, ¿no? Ok. O sea, termina mi periodo como líder sindical y me liquidan Ujú. en el canal y ya se quedó y regresé al canal varios años después, contratado para hacer comentarios en uno de los noticieros matutinos Ok. durante la época de Fidel Herrera. Muy bien. Sí, es los trabajos que he hecho. En el canal estuve hasta 1984, Ya. desde 80 hasta 84, Oye, y entonces incursionas en la radio ¿cuándo? en 85. En el 85. Exactamente cuando dejo el canal, me hablan de Avan Radio, pero de volada. Ujú. Sí, Estaba ¿qué? Carlos Ferráez Matus. el director general era Carlos Ferrer Matus Ujú. y el gerente general era Ernesto Aguilar Yarmo. Sí. Entonces me hablaron y me dijeron que me viniera a hacer noticieros con ellos. ¿No? Ujú. O sea, haz de cuenta que salgo un lunes y el viernes ya me habían hablado, ¿no? Qué padre. Para Ujú. que me viniera yo a trabajar a Avan Radio. Avan Radio. Sí, entonces me tardé en entrar a hacer los noticieros de Avan Radio, que se llamaba Radar. Ujú. Ese noticiero lo diseña Carlos Ferrer Matus. Ujú. Se llamaba Radar, era de 7 a 9 de la mañana. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Y me tardé 3 meses en entrar porque en ese momento estaba yo, además del trabajo que hacía yo en el canal, era yo ya jefe de prensa del SUTERN. Ok. ¿Sí? Del SUTERN era yo jefe de prensa con don Carlos Smith Claro. Vélez. Y en ese momento estaba él iniciando su campaña para diputado federal por segunda ocasión, Ok. y pues andaba yo en la campaña con él, entonces Claro. no iba yo a dejar la campaña, Claro. sí, a medias para Claro, venirme a para trabajar, hacer. ¿no? Entonces seguí con él, Ujú. les dije termino la campaña y me voy con usted, Claro. y así fue. Así sucedió. Sí, así Oye, fue. ¿y transmitían en qué en qué estación transmitían? ¿En KL? No. en todas. Ah, en todas, o sea, se ligaban las 6 estaciones que tenían entonces. Fue un diseño que hizo Ernesto Aguilar. Ernesto Aguilar fue un excelente director, gerente general de Avan Radio. Ujú. Sí, el tiempo que estuvo, pues todo funcionó excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Y eran varias estaciones en las que salíamos al aire de 7 a 9.
Ah, ok. ¿Y de ahí qué seguiste haciendo? Digo, ahora continúas obviamente en la radio, pero ¿qué otras actividades y responsabilidades importantes tuviste? Bueno, mira, de ahí, siendo director siendo el conductor del noticiero de Avan Radio, estuve como jefe de prensa de la delegación de CONASUPO en el estado de Veracruz. Uh-huh. Luego estuve de CONASUPO. Luego estuve con Manolo como jefe de prensa del Ayuntamiento de Jalapa. Cuando Manolo fue alcalde de Jalapa, yo fui jefe de prensa del Ayuntamiento. Sí. ¿Estuviste los 3 años? No, estuve 2 años nada más. 2 años. Sí, 2 años. Así, luego dejé el noticiero en la mañana de Avan Radio, ¿sí? Y seguí trabajando como periodista, uh-huh. ¿Sí? Estuve como jefe de prensa del Instituto Mexicano del Café. Uh-huh. Yo fui el último jefe de prensa del Instituto Mexicano del Café. Cuando yo era jefe de prensa fue cuando llegó la liquidación por parte del presidente Salinas de Gortari, que liquidó todo con CONASUPO y todo. Uh-huh. Entonces liquidó el Línea Café. Yo era jefe de prensa en esa época. De ahí, sí, digamos de las que me acuerdo ahorita, y ya posteriormente, últimamente, pues tuve la jefatura, que hablándote de jefaturas de prensa, ¿no? Fui jefe de prensa de la Secretaría de Educación Pública, uh-huh. con Miguel Alemán. Okay. El secretario era Juan Maldonado Pereda. Okay. ¿Sí? De ahí... Tuviste muchas responsabilidades desde la parte de jefaturas de prensa, de relación pública, tiene mucho que ver. Y también mucho en la radio. Ahora estás en la radio, escribes también tu columna. Y de estas cosas, Mario Javier, que seguro tendrás alguna fresca de estas historias que hoy te vengan a la memoria, que fueron temas decisivos en tu vida, temas donde tenías que tomar una decisión de información, una decisión de qué si se publica, qué no se publica, qué decir, qué no decir. ¿Recuerdas algún suceso especial? Bueno, hubo un suceso muy importante, pero esto fue en la televisión. Fue en el Canal 4. Uh-huh. Acosta Lagunes viene a cerrar su campaña como candidato a gobernador a una entrevista en el Canal 4 conmigo, porque yo era el conductor del noticiero. Uh-huh. Ahí yo recuerdo que el ingeniero Vicente Reyes llegamos a un acuerdo con la gente de Don Agustín para la entrevista, ¿no? Uh-huh. Como se hace cualquier entrevista de ese nivel, ¿no? O sea, te platica qué vamos a hacer, cómo va a ser, cuánto tiempo. ¿Lo ibas a entrevistar en el canal? En el RTV. Uh-huh. En el canal, sí. Entonces, me acuerdo que se llega a un acuerdo sobre la temática uh-huh. a tratar en la entrevista, ¿no? Ok, entonces ya todo pasa y nos despedimos del equipo de ellos, nos quedamos los del canal, se fue el equipo de ellos, y en ese momento se van, yo me voy, todo sigue normal. Al paso de unos días me habla Vicente y me dice, tú no vas a hacer la entrevista. Digo, ok, pues es el director, ¿no? Sí. Ok, ya. Pasan otros días y me dice, sí la vas a hacer después. Me dice, nada más que vas a hacer esto y esto. Lo que él quería, ¿no? Uh-huh. A mí no me pareció, uh-huh. obviamente, porque él quería hacer cosas que no podían ser, uh-huh. ¿sí? Y que además el pagano iba a ser yo. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo único que le dije, ok, ¿sí? Total, así llego, y así llega conmigo don Agustín el día de la entrevista. Uh-huh. O sea, ellos el equipo de prensa venía con la información que habían quedado. Sí, y acá yo tenía 2 tipos de información, uh-huh. con la que habíamos quedado. Increíble. Y la que quería este cuate, ¿no? Uh-huh. La entrevista era en vivo, era la gran ventaja, ¿no? O desventaja. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues, ok,
me dan el cue para entrar al aire, pum, presento, pum, pum, y empiezo con la primera temática, ¿no? Y hago la temática en la que habíamos quedado. Uh-huh. Los momentos que no se me olvidan fueron en el momento que estaba yo entrando al aire. Uh-huh. Imagínate entrar al aire, claro, en una entrevista a ese nivel. No, bueno. Con dos cosas diferentes. Sí. ¿Y qué? ¿Terminaste No, pues la aventé la entrevista completa y terminó uh-huh. bien y todo acabó bien. No, hombre, el ingeniero estaba que me quería matar, ¿no? ¿Te mandó a traer? Okay. Sí. No, uh-huh. Dije, diga lo que quiera, ¿no? O sea, uh-huh. Yo no voy a echarme una bronca por usted, uh-huh. ¿no? Claro. Porque usted quiere. Claro. Además, ¿Era candidato ya? No, cerraba su campaña con esa entrevista en Jalapa. Ok, o sea, sí. Era la campaña, era la entrevista de las sillas de campaña de Don Agustín, en Jalapa. ¿Y quién estaba contendiendo con él? No me acuerdo, pero... Digamos que el director susodicho pues estaba boicoteando el tema con don Agustín. Le estaba pegando hasta a su tío, pues. Uh-huh. No, bueno, ¿y te despidieron o qué? No, quedó así. Yo, mira... ¿Te odió por siempre o qué? Una de las cosas que yo siempre me di cuenta de este cuate de Vicente es que yo no era mucho de su agrado, uh-huh. por una razón. Había un grupito de compañeros del canal que eran como la élite, uh-huh. que eran sus consentidos, okay. que eran los que siempre andaban con él, uh-huh. en cenas, en fiestas, aquí, allá. Uh-huh. Yo no podía hacer eso. Primero porque yo ni lo conocía, ¿no? Uh-huh. Lo conocía de que era mi jefe y ya, ¿no? Uh-huh. No éramos amigos, ¿no? Y luego la cantidad de trabajo que tienes al frente de una área de noticias, uh-huh. es brutal. Claro. Yo trabajaba todo el día y parte de la noche, ¿no? Claro. Entonces no podías andar de fiesta, ¿no? Noticias, claro. Entonces, eso para él yo creo que era como más de haber pensado que yo lo rechazaba, ¿no? Uh-huh. Y no, pues es que era mi trabajo, ¿no? Oye, ¿y nunca se enteró la gente de comunicación social de don Agustín después ni nada? ¿Tú ya nunca, sí, como no, hubo el mero jefe de prensa de don Agustín, uh-huh. lo sabía, lo supo. ¿Por medio tuyo? Claro, pues yo se lo dije. ¿Y le costó el puesto? No, porque yo hice las cosas como habíamos quedado. Uh-huh. Sí. No, quiero decir, el director se fue cuando salió el gobernador. No, sí, él se fue normal. Se acabó. Sí. Ya. No, bueno, pues es una historia. Fue una situación tensa, interesante. Mucha tensión, porque imagínate que yo hubiera boicoteado al candidato. No, bueno, pues del partido oficial. Claro, era otro tema, ¿no? Y no ha cambiado en lo más mínimo, es decir, sí. Partidos van, partidos vienen y las temáticas son exactamente igual. La mecánica es la misma. Sí, claro, exactamente la misma. Oye, Mario, reclamos en tu vida así por haber escrito, haber puesto. Fíjate que es una de las cosas que realmente a mí me gusta mucho y me llama la atención, porque tanto de lo que comentado en televisión, uh-huh. como de lo que he comentado en radio, que con el programa de radio cumplí 31 años hace un mes más o menos. Qué maravilla. Sí, nada más el que yo hago, antes, 10 años antes hice el otro, ¿no? Claro. Sí, y digamos en lo que he escrito, uh-huh. nunca he recibido ni siquiera, ningún reclamo y nunca he tenido demandas, porque siempre he tratado de publicar la verdad, uh-huh. las cosas reales, ¿no? Claro. O sea, las cosas como son. Yo no soy afecto a inventarle a nadie nada. Uh-huh. O sea, considero que no debe ser, ¿no? Claro. O sea, claro, he guardado... Que al final del camino son las cosas que muchas veces no gustan, es decir... Uh-huh. Sí, pero tanto como no halago a la gente, uh-huh. tampoco le digo mentiras, ¿no? O sea, si no le digo que es lo máximo sin ser lo máximo, uh-huh. tampoco le voy a decir que es un ladrón sin ser ladrón, ¿no? Claro. O sea, oye, ¿y en prensa estuviste alguna vez, en prensa escrita? Pues tengo es siempre desde que salí del canal. Has hecho tu columna, ¿no? Sí. Las has publicado. Sí, sí, estuve un tiempo, hace muchísimos años,
en 1982 más o menos, en esos años, se reinauguró el Sol Veracruzano. Sí, claro. Y ahí trabajé un tiempo. En el Sol. Sí, con Sergio González. Pues entonces ahí nos encontramos en esa época, más sí, o menos, sí. Con Sergio y González. También me acuerdo muy bien de ti cuando eras jefe de prensa de Manolo Fernández, sí, ¿no? Manolo y tu historia, ¿qué tal como jefe, Manolo? Un tipo... Muy buena gente. Mira, es... Trabajador, ¿no? Muy trabajador. Sí, es un cuate de disciplina, de trabajo. Exigente, pero además se comporta no como jefe, sino como amigo. Sí. O sea, yo con él lo único que puedo decir es que siempre se ha portado. Excelente. Muy bien. Sí. No es una gente que no es una persona, no es una persona que tenga yo queja por malos tratos, por cuestiones que no sean laborales, exigencias que no son. No, al contrario, es una gente muy educada. Claro. Muy educada, muy cortés. Sí, un caballero. Sí, un definitivamente. Caballero. Sin lugar a dudas siempre ha sido muy caballeroso. Y yo recuerdo ese trienio, porque eran trienios, ¿no? Recuerdo a ti, recuerdo a Rosario Valverde, recuerdo... Sí. Híjole, a tantas personas, porque además en la actividad... Lo de Ramos. Sí, claro. Y en la actividad artístico-cultural de la ciudad creo que se hizo un trabajo sin igual, es decir, con todas las actividades que había con embajadas y otros países y... Sí, pues yo me acuerdo que una vez se hizo una cuestión de tunas en Jalapa, que pues fue muy importante, que era, no sé si se sigue haciendo, no lo sé, pero era recorrer las calles del centro. ¿No? Ahora retomó esta Carla Roché, que ahí entiendo le abrió todo el apoyo y eso me parece magnífico, el alcalde actual. Pues porque Jalapa gran parte de su vida es eso, pero bueno, lo que interesa es lo tuyo. ¿Te casas acá en Jalapa? No, yo llego con mi... yo cuando ya venía yo con la mujer que yo vivía. Ya. ¿Y hijos? Tengo 4 hijos. 4 hijos. ¿Y algunos? Todos son jalapeños. ¿Y algunos en medios de comunicación? Ninguno. No. Todos están en otro rollo. Sí, mi hija la mayor vive en México y se dedica a hacer negocios. Ella tiene ahí una empresa y ella está en eso. Ajá. Luego el que sigue, ella es la mayor es mujer. Luego sigue Mario, que es hombre, que es abogado. Ajá, abogado. Trabaja aquí en Jalapa. Y luego tengo otra que tiene 25 años. Ella es psicóloga, trabaja como psicóloga. Ya. ¿Sí? Y la más chica está en la universidad. ¿Y ellos nacen acá en Jalapa? Todos nacen, son jalapeños. Todos son veracruzanos jalapeños. Fíjate que una de las cosas que hablábamos con el productor del programa, con Iván Pello, es que una de las coincidencias, por llamarlo, no sé, o de los temas que son simpáticos, es que de todas las personas que he estado y he tenido el gusto de platicar con ellas y ellos, todos son foráneos. ¿Ah, sí? Sí, salvo Arturo Benjamín Pérez Vázquez, creo que es jalapeño, y de ahí en fuera todos son de otro lado, es decir, de diferentes lugares y realmente sorprendente cómo han desarrollado su vida aquí, ¿no? en Jalapa. Oye, Mario, pues a mí me ha dado un gusto enorme platicar contigo, saber un poco más de ti, de tu historia. Un hombre sin duda muy, muy conocido, tu voz peculiar. Bueno, ya no, porque cuando sale uno de los medios, fíjate que es increíble, es una experiencia que te puedo decir, Mientras estás en los medios, estás vigente, pero sales de los medios y se pierde la vigencia y el público te olvida rapidísimo. ¿Sí lo crees? Sí, yo creo que debe haber un segmento de la población, sobre todo en ciertas edades, claro. Eres desconocido, ¿no? Sí. Por cuestión de generaciones, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y yo creo que hay varias generaciones que te recordamos muy bien. Y ahorita que hablamos de la voz y eso, me acuerdo que nuestro amiguísimo y en paz y Dios esté con él y él con él, Fito Soler, que tenía su programa de radio, pero además tan peculiar el programa como su voz y todo, todo. Se subía a taxis y le decían, usted es el señor de la radio, y dice,
Y decía él, ya chingué, gordo, porque no me va a cobrar. y no le cobraban ciertamente por la voz, ¿no? Porque lo escuchaban en la radio. Y bueno, Mario, tú estás ahora los viernes en la tarde en vivo en Avan Radio, ¿en qué estación? Sí, mira, yo ahorita se llama Siglo XXI el programa. Siglo XXI, sí. Estoy de 6 de la tarde a 6:30 en Magia, que es una de las estaciones de Avan Radio, en el 93.7 de FM, y ese programa se transmite simultáneamente en radio y en Facebook. Okay. En el Facebook de la estación de Magia 93. De Magia 93. 93.7. 93.7. Magia es la estación. Y la sintonía es 93.7 de FM. Así es. Y tu columna política que es publicada en varios portales, sin lugar a duda. Sí, porque ahora ya todo es digital. Todo está en esta cosita. Me acuerdo las cámaras que había cuando yo salía a hacer un reportaje. No, bueno. A veces si era Volkswagen entraba una persona o entraba la cámara, definitivamente. Y la casetera. Sí, claro, que era pesadísima, además, se la lomeaba el asistente. Era el cambio en los equipos electrónicos para la cuestión de la comunicación ha sido de un 100% o 300%. Impresionante. Sí, y además, lo más impresionante, a mí me toca estudiar comunicación, en donde aprendíamos todavía el tema de las cámaras con bulbos. Sí, eso fue muchísimo antes. El maestro nos decía, para que ustedes entiendan la televisión y todo, primero tienen que entender el ojo humano, luego las cámaras, cómo prenden, como esto, como el iris, la redaba, y hoy nadie lo podría creer, pues quienes nos hemos dedicado en varias trincheras en esto, los informativos nacionales, la Azteca, Televisa, muchos de los reporteros hoy transmiten con un iPhone, es decir, y la gente no lo podría creer, ¿no? La generación, digamos, de reporteros actuales, que tienen 20 años, de 15 años en adelante, ¿sí? No saben que es un bulbo. No tienen ni idea. No, por supuesto, ¿de qué están hablando? Sí, por supuesto. Pero bueno, Mario, pues yo te agradezco mucho, amigo. Esta es tu casa. NB es un espacio abierto para todos los amigos que hacen comunicación, y yo te agradezco y quiero decirte salud por tu salud, por tu vida, por tu andar. Te agradezco infinitamente, Mario. Nos vemos en la próxima. Pues esto fue una historia más de periodistas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Amante de las noches en la carretera, ¿buscas ese combustible que te impulse aún más lejos? Aquí no solo te ofrecemos combustible, te garantizamos litros completos en cada tanque. Ferche Gas aprovecha el performance de tu auto en cada gota. En Ferche Gas entendemos tu pasión, donde cada curva es una historia por contar y cada destello una experiencia única.